Buen día, un abrazo muy respetuoso, muy cordial. Muchísimas bendiciones y millones de buenas noticias para usted que escucha este podcast, este audio. Por favor, de este audio, por favor de este audio, tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Este es un audio, un podcast de análisis, de reflexión, de sana crítica, para que usted lo aborde en lógica y en sentido común. El menos común de los sentidos, pero que toca usarlo de vez en cuando. El título del audio de hoy, 13 de enero de 2025, se titula Importancia de la jurisprudencia en el ámbito escolar. Reitero, repito, resalto, importancia de la jurisprudencia en el ámbito escolar. Voy a brindarle un contexto de una anécdota que tuve y con base en esa estructura iniciamos nuestro recorrido por el tema del podcast. El año pasado, 2024, me contacta un secretario de Educación y este secretario de Educación me contrata para generar una capacitación a todos sus rectores del municipio y a las directivas en general, es decir, sus coordinadores, sus rectores, sus directores, sus orientadores y su planta de la Secretaría de Educación. Y emerge un tipejo que yo no sé si causa risa o si causa vergüenza ajena o si causa miedo, semejante ignorante en el cargo de asesor jurídico de la Secretaría de Educación. Y este badulaque, este fantoche, este mequetrefe, este ignorante, sale a decir que la jurisprudencia no aplica a los manuales de convivencia y no tiene fuerza vinculante de ley y que no puede ser generalizada. Eso dijo este badulaque. Inmediatamente yo supe que la persona que estaba hablando era un perfecto ignorante. De esos que suelen colocar allí en las secretarías de educación municipales, que simplemente son el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso 20 votos. Pero que realmente sea una persona adopta, preparada, idónea, estudiosa, está lejos de serlo. Está abismalmente lejos de serlo. Voy a desglosarle el porqué de esta anécdota y usted lo entenderá y arrancamos con nuestra tarea de hoy en este audio, en este podcast de análisis y de reflexión y sana crítica. Si la Corte Constitucional emana una jurisprudencia que habla sobre derechos fundamentales o sobre conducto regular o sobre debido proceso, déjeme decirle que no se necesita que la Corte Constitucional diga que esa sentencia tiene un efecto erga omnes, o sea, que traduce para todos igual. Y no necesita decir que esa jurisprudencia o que esa sentencia es para todos igual, porque resulta que los derechos fundamentales, pues por eso se llaman derechos fundamentales y le pertenecen a todos los seres vivientes.
Y cuando digo seres vivientes no me refiero solamente a los humanos, por ahí han fallado frente a los peces, han fallado frente a los perritos y los gaticos, han fallado frente a los toros y las vaquitas, los animales. Entonces son seres sintientes. Entonces, no me estoy refiriendo única y exclusivamente ni al ámbito escolar ni a las personas y a los seres humanos, sino en general a los seres sintientes. Y cuando son esos derechos fundamentales, es el mismo para todos, porque todos los derechos fundamentales son los mismos para todos, según el artículo 13 de la Constitución, que por supuesto ese fantoche Badulaque, disque asesor jurídico, ni siquiera debe saber. Cuando usted habla de debido proceso, el debido proceso es el mismo para todos. Vaya, lean el artículo 29 de la Constitución y vaya, lea el artículo 26 de la Ley de Infancia y Adolescencia para los menores de edad. Error que le he visto, incluso a magistrados, que yo no sé cómo llegaron a magistrados para llegar a decir eso. Le aclaro, el debido proceso para los mayores de 18 está en el artículo 29 de la Carta Política o Constitución, mientras que el debido proceso para menores de edad está consagrado en el artículo 26 de la Ley de Infancia y Adolescencia, como para que no se confunda a futuro con sus actas y con sus procesos jurídico-legales al interior del colegio. Entonces, los derechos fundamentales son los mismos para todos. El debido proceso es el mismo para todos. Y el conducto regular, pues obviamente es el mismo para todos, sin discriminación. Por consiguiente, estas jurisprudencias, salvo contadas excepciones, ya le voy a decir una de las excepciones, pero salvo contadas excepciones, si la jurisprudencia aplica para derechos fundamentales, para conducto regular o para debido proceso, pues es la misma para todos, por artículo 13 de la Constitución. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos los mismos deberes. Entonces que salga este badulaque ignorante, este fantoche, este mequetrefe de esta Secretaría de Educación a generar semejante argumento bizarro, ignorante, ridículo, lo único que demuestra es la calidad de asesores que tienen en esa Secretaría de Educación. Finalmente nunca se hizo contratación, pero me quedé con la peor de las imágenes y el peor de los conceptos, tanto de este secretario de Educación por ignorante, porque se deja arrastrar por otro ignorante peor que él, y de la única manera que usted, siendo ignorante, se deja arrastrar por otro que es más ignorante, es porque con usted no hay nada. Es porque su nivel de ignorancia ya es grotesca, ya es asquerosa, ya es repugnante. Usted tiene derecho a ser ignorante. Tiene todo el derecho a ser ignorante porque yo soy ignorante en muchos temas. A mí no me pregunte de astrofísica, ni me pregunta a mí sobre trigonometría, ni me pregunta a mí sobre cómo cambiar una llanta porque no tengo la menor idea de cómo se prende un carro. Nunca he manejado. Y tengo derecho a ser ignorante en todos esos aspectos y todos esos temas. Pero déjeme decirle que ser ignorante, yo, en la legislación educativa, cuando soy perito, coma, o sea, soy experto en legislación educativa, eso es una aberración. Eso es una aberración. Eso es como ir a hacer usted una cirugía sin anestesia. Nada más ahí le aclaro con esa analogía. Entonces, un asesor jurídico de una Secretaría de Educación, caramba, no se puede prestar para mostrar tales niveles de ignorancia, tales niveles de estupidez, tales niveles de incompetencia, tales niveles de ineptitud. Ese era el contexto de introducción a este tema, a este podcast, a este audio,
que es absoluta, total y radicalmente real, se lo juro. Me ocurrió con un municipio de Antioquia, el secretario de Educación de un municipio de Antioquia y su disque asesor jurídico, una maravilla. Entrando en tema, nos vamos con ¿qué es realmente la jurisprudencia? Vamos a desglosar paso a paso, en desglose técnico, bien desmenuzado. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y de resoluciones judiciales o jurídicas que son emitidas por los tribunales y por los órganos de cierre al interpretar y aplicar las leyes. Es decir, la jurisprudencia traduce la manera en que los jueces deben resolver casos concretos y tomar estas decisiones que al acumularse y ser reiteradas en el tiempo, pues crean una especie de lo que nosotros hemos denominado en el derecho, comillas, una ley viva, cierro comillas. Esta ley viva complementa y a veces genera una línea muy directa que se llama línea jurisprudencial en términos del contenido de las leyes escritas. Eso es la jurisprudencia. Eso es la jurisprudencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues como ya sabe usted, ¿qué es la jurisprudencia? ¿Cierto? ¿Qué es la jurisprudencia? Vamos a ver qué es la ley. ¿Qué es la ley? Pues cuando usted tiene el concepto de qué es la jurisprudencia, ahora vamos cuál sería el concepto de la ley. Pues una explicación sencilla de qué es la ley, pues es que la ley es un conjunto de normas y reglas que establecen unos parámetros, directrices y pautas de cómo debemos comportarnos y cómo debemos estar organizados como sociedad. Como analogía y como ejemplo, por ejemplo, las señales de tránsito. Y están definidas para toda la vida, sujetas a cambios y reformas, obviamente. Pero el núcleo de estas normas es que son creadas por el Estado, por el Congreso generalmente, y tienen como objetivo garantizar la convivencia pacífica, el orden y la justicia. Y entonces, ¿para qué sirven las leyes? Primero, pues para organizar la sociedad, porque establecen realmente una jerarquía de quienes pueden tomar ciertas decisiones, cómo se van a resolver los conflictos y cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestros deberes como ciudadanos y como personas y seres sintientes. Las leyes además protegen nuestros derechos, o sea que le garantizan a usted los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene todo el mundo para que nadie sea discriminado. Eso dice el artículo 13 de la Carta Política y de la Constitución aquí en Colombia. Las leyes también sirven para establecer el castigo, la punibilidad en términos de las consecuencias del delito. Esto para quienes infringen las normas jurídico-legales vigentes. ¿Y quién crea las leyes? Pues para Colombia en específico son creadas principalmente por el Congreso, que es un organismo que está compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes, cuyos miembros, lamentablemente, de manera ignorante, de manera repugnante, son elegidos por nosotros, los ciudadanos, o por ustedes, porque yo nunca he ejercido el voto, nunca jamás he votado, y no lo voy a hacer. Y lo hacen pues a través de sus elecciones en las cuales participan los ciudadanos. La ley, a pesar de que es universal o mundial, no significa que cada país tenga las mismas leyes, sino que cada país tiene sus propias leyes y que están adaptadas a su contexto cultural, a su historia, a sus necesidades, a su contexto psicosocial, socioeconómico
y diferentes aspectos que la regulan. Sin embargo, a pesar de ello, existen tratados internacionales que buscan armonizar estas leyes en los diferentes países en temas, por ejemplo, como los derechos humanos, el comercio y el derecho al trabajo especialmente. Cuando usted conoce las leyes o estudia las leyes o se prepara en términos de las leyes, eso lo favorece en qué aspectos. En el aspecto de que usted puede defender sus derechos, porque si usted sabe cuáles son sus derechos, puede exigir que se los respeten porque conoce las normas que así lo determinan. Conocer las leyes le evita problemas porque le evita cometer actos que están prohibidos, ya sea por acción o por omisión, y porque usted tiene que cumplir el artículo 09 del Código Civil en Colombia, que dice que el desconocimiento de la ley no es excusa, no es eximente. El conocer las leyes también le ayuda a usted a participar en la vida política, porque usted puede opinar sobre esas leyes y exigir y reclamar, invocar que se modifiquen si usted considera que no son justas, o que son ridículas, o que son estúpidas, o que no benefician a la sociedad en pleno. En resumen, pues la ley es fundamental para nuestra vida en sociedad. ¿Y cuál es, digamos, como que esa importancia de esa vida en sociedad? Pues que nos brinda seguridad, orden y justicia, ¿sí? Pero si no hay esos tres, entonces pues grave, porque estaríamos hablando de una anarquía, que es lo que está promoviendo el Ministerio de Educación y las secretarías de educación en Colombia. A ellos no les interesa que haya seguridad en los colegios, ni que haya orden en los colegios y que se aplique la justicia. El Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación vienen en 5 años de promover una anarquía y una impunidad en los colegios, en donde los estudiantes son omnímodos y van al colegio a hacer lo que se les da la gana. Delicado asunto. Entonces de allí es que se deriva el segundo aspecto, que sería entonces la relevancia de la jurisprudencia en el ámbito escolar. Entonces, ¿por qué es relevante? ¿Y por qué el título de este podcast, de este audio, es ese? La importancia de la jurisprudencia en el ámbito escolar. Entonces, es importante redefinir y reiterar y ratificar que en términos simples la jurisprudencia es el conjunto de decisiones judiciales que interpretan y aplican las leyes a casos concretos, y que estas decisiones, vuelvo y reitero, al ser emitidas por los tribunales superiores o los órganos de cierre, adquieren un carácter normativo y sirven como fuente de derecho o como referente para que usted entienda cómo es que resuelven los casos similares los jueces en el futuro a partir de esa jurisprudencia. Entonces, ¿por qué resulta relevante la jurisprudencia en el ámbito escolar? Contrario a lo que este mequetrefe o adulaque ignorante fantoche, dizque asesor jurídico de una Secretaría de Educación en Antioquia, sale a decir. Pues lo primero, la jurisprudencia en el ámbito escolar parte del principio de que la educación es un derecho fundamental. Y como tal, pues ese derecho fundamental estará sujeto a un marco legal y constitucional. De tal manera que la jurisprudencia, pues obviamente va a jugar un papel crucial en este ámbito, ya que la jurisprudencia interpreta las leyes educativas. Entonces los jueces, por ejemplo, al resolver casos relacionados con la educación, aclaran el significado de las normas y establecen unos criterios y pautas para su aplicación. Aquí hago unas comillas. Hay mucho juez ignorante, pelele mequetrefe, que yo no sé cómo llegaron a jueces, que ni siquiera saben que la legislación educativa tiene 26 leyes aplicables vigentes en materia. 26, 26, 26. Y por otro lado, hay otros jueces mequetrefes, badulaques, fantoches, delincuentes,
que violan la norma legislada vigente a su caprichoso proceder. Por ejemplo, van y le dicen a un colegio que no le puede negar el cupo a un estudiante y que no le puede cancelar la matrícula. Este juez delincuente que está diciendo eso prevarica por acción y prevarica por omisión. Prevarica por acción porque está emitiendo una resolución contraria al artículo 96 de la ley 115 del 94. Y prevarica por omisión porque no está aplicando el artículo 87 ni el artículo 96 de la ley 115 del 94. O sea, este delincuente disfrazado de juez está violando, desacatando, inaplicando y desatendiendo la norma legislada vigente. Por eso se llama delincuente. De otro lado, usted debe entender que la jurisprudencia en el ámbito escolar protege los derechos de los estudiantes. Entonces, la jurisprudencia garantiza que los estudiantes vean respetados sus derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación y por supuesto el derecho a un ambiente escolar seguro. A diferencia de lo que promueven estos delincuentes del Ministerio de Educación y estos delincuentes de las Secretarías de Educación certificadas que promueven la impunidad, que promueven la anarquía y que salen a decir que los estudiantes solo son sujetos de derechos. Y salen a decir que todo en los colegios y los manuales de convivencia se resume a pedagogía. Y eso es basura y eso es mentira. Porque si eso lo que están diciendo es verdad, pues entonces no necesitamos la Ley General de Educación, no necesitamos la Ley 1620 del 2013, no necesitamos un manual de convivencia, no necesitamos las normas legales vigentes, no necesitamos el Código de la Infancia, no necesitamos, por supuesto, tampoco el Código de Policía o Convivencia Ciudadana, no necesitamos la Ley 1335 del 2009, ni la 1336 del 2009, ni necesitamos el Código Penal, ni necesitamos el Código Civil, porque todo es pedagogía. No sé si me entendió el lenguaje que están hablando estos delincuentes ignorantes, mequetrefes irresponsables del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación, cuando todo se les resume y se les vuelve pedagogía. Ni el derecho a la educación es absoluto porque no lo es, ni el derecho al libre desarrollo de la personalidad es absoluto porque no lo es. Esos son ejemplos de jurisprudencia en el ámbito escolar que entran a proteger los derechos de los estudiantes, pero especialmente de los estudiantes que son víctimas, que son víctimas de hurto, víctimas de agresiones, víctimas de matoneo, víctimas de acoso, víctimas de lesiones personales, víctimas de extorsión, víctimas de abuso sexual, víctimas de cualquier tipo de vejamen o de abuso. Estas víctimas tienen un derecho a la reparación integral y al resarcimiento del daño y restablecimiento de sus derechos. Algo que se le olvida a estos delincuentes mequetrefes ignorantes del Ministerio de Educación y de sus secretarías de educación cuando salen a decir que los manuales de convivencia y en general el conducto regular y el debido proceso es meramente pedagógico. Yo no sé cómo llegaron a asesores en esos altos cargos, qué vergüenza ajena siento yo y qué repugnante se convierte ese lenguaje y ese manejo de las normas al interior de los colegios. Por otro lado, la jurisprudencia en el ámbito escolar pues orienta, dirige, parametriza, estructura la gestión escolar, de tal manera que los centros educativos y las autoridades educativas puedan utilizar la jurisprudencia como una guía para tomar decisiones y resolver conflictos, lo mismo que hacen los jueces, solamente que en la gestión escolar, interna, administrativa y disciplinaria. Por otro lado, la jurisprudencia en el ámbito escolar también evita la arbitrariedad.
porque establece criterios claros y objetivos y esa misma jurisprudencia contribuye a evitar decisiones arbitrarias y está dirigida, encaminada, dispuesta a garantizarle la igualdad de trato a todos los estudiantes en los colegios. Por eso su cuento barato, su cuento basura, de que todo se convierte en pedagogía, es eso, basura y cuento barato, porque de ninguna manera garantiza la igualdad de trato. Si garantizara la igualdad de trato, no promueve la anarquía y no promueve la impunidad, que es lo que están promoviendo las secretarías de educación actualmente. Impunidad por todo lado, o sea que el estudiante va al colegio a hacer lo que le da la gana y no pasa nada. A estos mequetrefes ignorantes de estas secretarías de educación y aún del Ministerio de Educación, toca que se lean la sentencia T de tutela 076 del 2023 y toca que se lean la sentencia T de tutela 004 del 2024. T de tutela 076 del 2023 y T de tutela 004 del 2024. En ese orden de ideas, entonces encuentra usted ya mayores elementos de juicio de criterio y de razón para entender la importancia de la jurisprudencia en el ámbito escolar. ¿Qué ejemplos se pueden remitir o tomar aquí respecto de jurisprudencia en el ámbito escolar? Por ejemplo, sentencias y fallos que hablan de la inclusión educativa. Entonces la jurisprudencia ha sido fundamental para garantizar el derecho de los estudiantes que tienen una discapacidad o un talento excepcional y que los ha dirigido a una educación inclusiva. Ese ejemplo está, por ejemplo, en la T de tutela 532 del 2020. La T de tutela 532 del 2020, que me pertenece, que yo soy el autor y que la Corte Constitucional me revisó esa sentencia de tutela. Entonces, esa es un ejemplo de inclusión educativa. En términos de disciplina escolar, pues los órganos de cierre y los tribunales han establecido límites a esas medidas disciplinarias que pueden aplicarse en los centros educativos, protegiendo los derechos de las víctimas y protegiendo los derechos en general de todos los estudiantes. Y por todo este engranaje y por todos estos aspectos, pues la disciplina escolar de ninguna manera promueve, ampara, prohija o apadrina la impunidad, como lo hacen las secretarías de educación y el Ministerio de Educación actualmente. En términos de jurisprudencia en el ámbito escolar también se puede hablar de libertad de expresión, porque la jurisprudencia ha definido los límites de esta libertad de expresión en el ámbito escolar, permitiéndole a los estudiantes expresar sus opiniones, sí, siempre, pero, haciendo la advertencia clara, puntual y taxativa de que siempre deben respetar los derechos de los demás, la honra, la dignidad y el buen nombre de los demás pares y los demás partícipes o miembros de la comunidad educativa. En términos, por ejemplo, de la violencia escolar, la jurisprudencia ha sido brutalmente importante en términos de que los tribunales y los órganos de cierre han dictado sentencias que establecen la responsabilidad de centros educativos en casos de violencia escolar por cómplices por omisión, cómplices por omisión, cómplices por omisión, e incluso les han definido pautas, parámetros y medidas que deben adoptarse por parte de los colegios para prevenir esa violencia escolar y combatirla. Ahí está el ejemplo de la sentencia con efecto erga omnes, o sea, para todos los colegios del país, de Sergio Urrego, la 478 del 2015, y 2 o 3 después de esa que ratifican esa misma solicitud. Entonces, ya entramos a generar como conclusiones. ¿Cómo se utilizaría entonces de manera adecuada, asertiva, proporcional y taxativa la jurisprudencia en el ámbito escolar?
Pues la jurisprudencia en el ámbito escolar se utiliza de diversas formas. En 20 años que llevo en esto, pues he aprendido cómo a manejar algunos aspectos de esta situación y con 3 sentencias que me ha revisado la Corte Constitucional en sede de tutela, me han revisado 3 tutelas me ha revisado la Corte Constitucional. La T de tutela 532 de 2020, la T de tutela 337 del 2022 y la T de tutela 249 del 26 de junio de 2024. Esas 3 tutelas me las ha revisado la Corte Constitucional. Creo que, según un derecho de petición que radiqué, soy la única persona en el país a la cual la Corte Constitucional le ha revisado 3 sentencias de tutela. En términos de la jurisprudencia y su utilización en el ámbito escolar, lo primero pues se utiliza en la resolución de conflictos. Entonces, al enfrentar un conflicto y darle manejo, los centros educativos pueden consultar a la jurisprudencia para conocer cómo se han resuelto casos similares o parecidos en el pasado y a partir de ahí tomar un derrotero y unas directrices. En la misma elaboración de las normas internas, o sea, del manual de convivencia. Esta norma interna o normas internas de los centros educativos a través del manual de convivencia debe estar alineada con la legislación vigente y con la jurisprudencia. De ninguna manera puede estar alineada con caprichos de funcionarios de secretarías de educación que hoy están y mañana no, porque mañana los echan por incompetentes o por ineptos o porque ya cumplieron la cuota política para la cual fue pactado. Por eso ve usted que cada rato cambian de secretario de educación en los municipios, porque son meras cuotas políticas y negociaciones ahí debajo de cuerda en intereses económicos de los que le patrocinaron la campaña al alcalde. Aprenda un poquito más y abra los ojos en esos aspectos también. Y la jurisprudencia también ayuda en términos de la formación de los docentes y los profesores, porque los docentes deben conocer la jurisprudencia para poder ejercer su función de una manera idónea, adecuada, oportuna, taxativa, legal, lícita y por supuesto de manera expectante, siempre acudir a respetar los derechos de los estudiantes. En conclusión, ¿entiende usted que la jurisprudencia es una herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos de sus estudiantes y es una herramienta invaluable para mejorar la calidad de la educación al interior del ámbito escolar? Porque al conocer y aplicar la jurisprudencia, pues los centros educativos pueden generar y crear ambientes de aprendizaje que se tornen más seguros, más equitativos y más respetuosos de los derechos fundamentales y por supuesto de la dignidad humana de sus estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas es que usted necesita entender esa relevancia de la jurisprudencia frente al ámbito escolar. Frente al ámbito escolar. Entonces, ya iríamos al último tema de cierre para este audio sobre cuál sería la prevalencia en términos del ámbito escolar frente a la ley o la jurisprudencia. Y tendríamos que irnos allí en una relación dinámica de jerarquía. ¿Qué es una relación dinámica de jerarquía? Pues la relación entre la ley y la jurisprudencia sigue siendo compleja y dinámica, pero se dirime a través de la jerarquía, porque la jerarquía define en específico el caso concreto. Entonces debe entender usted que la ley emerge como norma fundamental, o sea que hay una primacía formal mediante la cual, pues generalmente la ley se considera la norma fundamental en un sistema jurídico o en un estado social de derecho. Y la ley es el producto directo de la voluntad del legislador y como tal tiene un carácter más abstracto y general. Ahora, ¿cuál es el problema de este Congreso, de este Senado, de esta Cámara? Que la gran mayoría de estos mequetrefes, de estos pelafustanes,
de estos fantoches que están allá en el Congreso, la gran mayoría ni siquiera son abogados, o sea, no saben ni de leyes ni de normas. Solamente se apoyan en su UTL o Unidad de Trabajo Legislativo. Y el otro problema es que se la pasan redactando y generando leyes que favorecen a particulares, más no al pleno de la sociedad. Entonces, ese es el problema, que la ley viene siendo manipulada para favorecer a algunos oligarcas y para someter al pueblo en general. En segundo lugar, la ley como norma fundamental es la fuente principal del derecho. Y al ser la ley la fuente principal del derecho, que establece los principios generales y los marcos normativos dentro de los cuales se desarrollan las relaciones sociales, es en donde usted se da cuenta que hay jueces delincuentes, que hay jueces delincuentes. Hay payasos allá disfrazados de jueces que aplican disque la jurisprudencia por encima de la ley. Aplican la jurisprudencia por encima de la ley. O sea, la Corte Constitucional no ha derogado ni ha declarado condicionalmente exequible algún artículo o alguna ley, y estos payasos ignorantes, mequetrefes, badulaques, prevaricadores, disfrazados de jueces, violan la ley y le generan primacía a la jurisprudencia. Asqueroso, repugnante e ignorante. Y créame que pasa más a menudo de lo que usted cree. Lo invito a que lea los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94, que son los dos artículos que más violan estos mequetrefes, badulaques, ignorantes, delincuentes que se hacen llamar jueces de la República. Se lo dice alguien que lleva 20 años radicando tutelas en el ámbito escolar, para que usted se ubique y se desengañe. La jurisprudencia entonces viene siendo una fuente de interpretación y aplicación, no es una fuente de derecho como norma fundamental, no. La jurisprudencia entra en un segundo escalón como una fuente de interpretación y aplicación que viene siendo un complemento de la ley. Es decir, la jurisprudencia es la interpretación que los tribunales y que los órganos de cierre hacen de la ley al aplicarla a algunos casos en concreto. Es decir, la jurisprudencia es la ley viva o que le da vida a la ley, adaptándola a las circunstancias particulares de cada caso en concreto. Y además la jurisprudencia pues genera un valor normativo, que si bien no tiene la misma jerarquía, no tiene el mismo lugar, no tiene el mismo carácter formal que la ley, pues obviamente la jurisprudencia adquiere un valor normativo cuando se repite de manera constante y se repite de manera uniforme en las decisiones de los tribunales y de los órganos de cierre. Esta jurisprudencia reiterada puede llegar a considerarse como una fuente del derecho en sí misma. Contextualizándole todo lo anterior, entonces ahora sí le voy a decir que en el principio inicial, taxativo y puntual, en caso de conflicto entre una ley y una sentencia judicial o una jurisprudencia, se le debe dar prioridad a la ley, ya que la ley representa la voluntad general expresada por el legislador y se generan excepciones mediante la cual la Corte Constitucional debe ir a estudiar esa ley, esa norma, ese artículo, ese decreto, esa resolución, para declararla nula y sin efecto, o sea, declararla inexequible o condicionarla, es decir, declararla condicionalmente exequible. Pero de ninguna manera, oiga, escuche, de ninguna manera la jurisprudencia está por encima de la ley, no sea ignorante.
salen unos rectores y salen unos profesores y salen unos badulaques allá en las secretarías de educación a decir que una jurisprudencia está por encima de la Ley General de Educación o está por encima del decreto 1075 del 2015. Cuando usted escuche una aberración jurídica de este tipo, entienda que está frente a un perfecto ignorante, que es un peligro para él mismo, porque se está metiendo en unos problemas delicadísimos de prevaricato, y es un peligro para los de su alrededor porque los está induciendo al error. Artículo 182, agravante 183 y 184 del Código Penal. Entonces, en resumen, ya llegando a la línea recta de final de este audio, de este podcast, la relación entre la ley y la jurisprudencia es complementaria, porque la ley está por encima, y la ley al estar por encima establece los principios generales, mientras que la jurisprudencia los complementa, los concreta y los adapta a las circunstancias particulares de cada caso. Y si bien la ley tiene la primacía formal, la jurisprudencia la complementa y juega un papel en la interpretación y aplicación del derecho. Y la idea es que la jurisprudencia brinde luces, no oscuridad. Ahora, la jerarquía, ¿qué papel juega? Pues cada sistema jurídico tiene sus propias reglas en términos de jerarquía de las normas, pero en Colombia la ley está por encima de la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia no puede estar por encima de la ley. La naturaleza de las normas, es decir, que por ser normas constitucionales, tienen una jerarquía superior a las leyes ordinarias. Entonces, allí aplica la naturaleza de la norma y su jerarquía o su lugar dentro del contexto jurídico legal aplicable. Y los casos de gran relevancia social o que involucran derechos fundamentales pueden generar la expectativa de necesidad jurisprudencial a la Corte Constitucional, que puede incluso llegar a tener un impacto duradero en el ordenamiento jurídico al definir jurisprudencia y al dejar sentado el precedente. En conclusión, la ley siempre estará por encima de la jurisprudencia, porque la ley es norma legislada y mientras no sea declarada inexequible o condicionalmente exequible, sigue vigente y es superior a la jurisprudencia. Y de tal manera la jurisprudencia es dinámica y sujeta a cambios, lo que no ocurre con la ley. La ley tiene que ser derogada o declarada condicionalmente exequible. Entonces, todos estos factores hacen comprender que ambas son herramientas fundamentales para la aplicación del derecho y para garantizar la justicia, pero que la jurisprudencia jamás va a estar por encima de la ley. Entonces, en ese orden de ideas, entendió usted, espero yo, realmente la relevancia, la importancia de la jurisprudencia en el ámbito escolar. Y para el cierre de este podcast y de este audio, le genero la invitación para nuestra Escuela Informal de Legislación Educativa o EILE, sus siglas son EILE, Escuela Informal de Legislación Educativa. Informal por aquello del artículo 2.6.6.8 del decreto 1075 de 2015. Informal porque todas nuestras capacitaciones, diplomados, seminarios y demás son inferiores a 150 horas. Son inferiores a 150 horas. Entonces es educación informal. Entonces, la invitación es para que usted se haga partícipe de nuestra escuela EILE. Nuestra escuela EILE, la matrícula le cuesta 200.000 pesos. Nuestra escuela EILE, el trimestre le cuesta 200.000 pesos y tiene 4 trimestres para 2025.
y se puede inscribir usted en nuestro EILE al 305-416-0114. 305-416-0114. Feliz y bendecido resto de día.